¿No siente que el poder aplastante de Morena y sus modos de actuar amedrentando opositores con carpetas de investigación son los de ese PRI hegemónico del siglo XX que ostentaba un poder casi absoluto? No. No, las amenazas del PRI siempre eran de otro tipo. Te dejaban hablar hasta cierto punto y sabías hasta dónde. Y sabías que después no te iban a poner una carpeta de investigación. Te iban a dar una paliza, te iban a amenazar directamente, iban a amenazar a tus hijos, o te iban a ofrecer ser diputado. A mí me lo hicieron. A mí me lo hicieron. Es decir, el PRI tenía otros mecanismos, pero nunca ejerció un poder tan absoluto. Sobre los medios sí, pero tan absoluto sobre el pensamiento independiente que Morena. No hay pensamiento independiente fuera de Morena, porque todo el pensamiento independiente fuera de Morena es acusado de derecha y de facho. Gente que yo conozco le he dicho facho a otros que yo conozco que no son gente de derecha ni lo han sido nunca. Y tengo la idea de que ya me lo han dicho a mí. Porque con eso conjuras todos los demonios del morenacismo. Facho, conservador, de derecha. No, cuando me lo dicen a mí es de risa loca. Es como si me dicen que soy, no sé, baterista de jazz. Es totalmente estúpido. Me he sentado en una batería 3 veces en mi vida. Y nunca más de 10 minutos. O sea, y eso que mi hijo tiene una y la tengo en casa. Entonces, el poder absoluto que está ejerciendo sobre el pensamiento único en México trasciende lo que logró el PRI. Trasciende lo que logró el PRI, por eso me preocupa mucho, ¿no? Porque efectivamente están haciendo un golpe de Estado lento, un golpe de Estado incruento, pero un golpe de Estado en el cual la forma en la que están dejando las leyes solo deja un poder omnímodo y absoluto en México. Antes compartían el poder el PRI y los sindicatos, sí eran cómplices, pero podían dar lata. Cuando la quina dejó que los petroleros votaran como quisieran con Salinas de Gortari y los petroleros votaron por Cárdenas, la quina acabó en la cárcel, líder sindical. Pero ahora no hay un contrapeso, no hay otros elementos del poder que conformen una élite de intereses compartidos. El Consejo Coordinador Empresarial y los sindicatos y los trabajadores agrícolas y los ejidatarios. Todo eso está desaparecido. Hay un solo poder de la presidenta. A mí me llama la atención y me preocupa muchísimo.